Aquí se educa, pero no se acaricia. Se generaliza, se exagera y se dice lo que jode. Si no aguantas, llora en X o en los brazos de la mamaíta que te negó el cariño cuando papá se ausentó a por tabaco. Tu hate es bienvenido, pero sin argumentos, eres puro escombro humano. Bienvenido a la disonancia perfecta. Feliz día. Hoy vamos a hablar de una condición médica muy particular, la agenesia del pene. Una malformación del tracto urogenital caracterizada por la ausencia total del falo. Considerando este hecho, ¿permitiríamos que un individuo sin pene o sin vagina nos indicase cómo se practica el sexo? Pues sí, y lo hacemos todo el tiempo. Este individuo sin pene, metafóricamente hablando, es el crítico. Y aunque no tenga ni idea, le hacemos caso. ¿Por qué? Porque alimenta una criatura podrida que todos tenemos dentro. La alegría malsana. Ahí radica su auténtico superpoder. El crítico no vive para disfrutar del arte, vive para señalar, vive para juzgar, vive para desmenuzar el trabajo ajeno como si tuviera una brújula de decencia y buen gusto metida en el culo. Da igual el campo, literatura, cine, gastronomía, música, por supuesto. Al crítico no le excita el contenido, le excita el placer de señalar. Y ahí entra su cómplice, el lector, ese que se deleita con el Schadenfreude. Ese que se identifica con la idea de yo, que no he hecho absolutamente nada, sé exactamente cómo deberías hacerlo tú. Y me jode el reconocimiento de los otros haciendo algo que les gusta, claro. Así que seamos sinceros. No leemos críticas para aprender. Leemos críticas para ver cómo alguien recibe un palo elegante. Y eso no nos convierte en mala gente, es biología pura y dura. Vamos a enumerar posibles explicaciones neurobiológicas y evolutivas del placer en la desgracia ajena. 1. Sistema de recompensa. Al ver sufrir a alguien antipático o arrogante, se activa el núcleo de accumbens, se libera dopamina, sentimos placer. 2. Sentido de justicia evolutiva. En grupos primitivos, castigar a los que rompían normas fortalecía la cohesión social. Aquí el Schadenfreude era un refuerzo moral. 3. Comparación social y autoestima. Si alguien exitoso cae, se reduce la amenaza a nuestra autoestima. Se equilibra la balanza emocional. 4. Envidia y competencia. En contextos jerárquicos como el trabajo o la política, ver fracasar a un rival alivia la tensión emocional. El cerebro social procesa esto como justicia simbólica. Ahora que sabemos por qué nos agrada la crítica destructiva, vamos a poner en relieve un par de excepciones a este fenómeno en cuestión. Número 1. La crítica honesta. Es la más escasa y es la crítica, digamos, que se sirve de la denostada costumbre de utilizar argumentos para reflejar, en este caso, el hecho artístico. Número 2. Los palmeros, los pelotas, los que se creen que crítica es sinónimo de felación intelectual, lameculos a sueldo alimentados de frustración, porque sí, en el arte muchos son los llamados y pocos son los elegidos. La crítica destructiva al menos tiene una virtud. Expone al crítico, nos deja ver su miseria. Y eso mola. Ejemplo práctico. Marzo pasado. Teatro Monumental de Madrid. Estrenamos una obra con coro y orquesta de Radio Televisión Española. Una experiencia maravillosa. Maravillosa. Hasta que, efectivamente, agenesia del pene. Aparece el crítico de turno. Aparece el crítico de turno en la revista especializada de turno. Hola. Rezando cosas como las que voy a decir ahora. Soy el crítico. La crítica decía: música interesante. Este es el clásico eufemismo de no tengo ni idea de qué decir. Tratamiento electroacústico de la voz de tenor. Ni siquiera hubo voz de tenor tratada. No sé en qué concierto estuvo, no hubo tenor solista. Eso no sucedió. Si uno escucha la obra, la música no parece reflejar el espíritu del texto una vez se conoce. El espíritu del texto, este hombre es medium, entonces lo sabe, porque además como es autor y se ha puesto en contacto con los autores para preguntar y se ha informado, pues claro, puede hacer una aseveración de este tipo.
Y luego sigue. Lo repetimos, una música muy interesante. Sigo reiterando en que no tengo ni idea de qué decir. Y este es de mis favoritos. En general adoleció de falta de balance, de conjunción orquestal, de riqueza de texturas y timbres, de dinámicas, de energía. Aunque esta parte de la crítica se centra más en la labor del director de orquesta, pone de manifiesto que estamos ante un idiota con diccionario. Esta es una persona que se cree que utilizar adjetivos es igual que tener un criterio. Aquí un ejemplo de falta de energía de la obra. Su artículo termina de la siguiente manera. No le tomen mucho en consideración a este crítico que firma la reseña, probablemente vaya en un 600 por una autopista que le viene grande. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Con amor, por supuesto. Un individuo que se descalifica a sí mismo. Así es como se construye un medio de referencia en la música clásica en este caso. Solo tenemos palabras de agradecimiento para este crítico por regalarnos esta bonita estampa de la estulticia humana. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿podría esto tener que ver con la estupidez humana? Debemos saber que el cerebro está diseñado para rechazar todo lo que no entra dentro de sus expectativas. Y esto nos lleva a el tipo de estupidez más grande que existe, que es esa que se disfraza de lucidez. Esta forma de estupidez lleva siglos en el arte. Seguro que el primer individuo que pintó un bisonte en una cueva tenía al lado un troglodita diciéndole: eso no es un bisonte, es una mierda seca. De la música de Beethoven dijeron que era demasiado ruidosa y emocional. De Stravinsky y su consagración de la primavera, que era un bárbaro ruido y una bofetada a la música. De Times dijo que los Beatles eran un fenómeno pasajero para adolescentes. A John Cage se le atribuye una frase que nos viene al pelo: la única crítica honesta para una obra de arte es otra obra de arte. Mientras haya gente honesta que se expone con su música, que aprende a tocar un instrumento, a pintar, aunque sea un mediocre, tiene el coraje de ponerse delante de todo el mundo, siempre será más valiente este individuo que el que está refugiado con su Word en el ordenador escribiendo gilipolleces. Volvemos a agradecer a esta persona que perpetró la crítica de nuestra obra Más allá de las estrellas, con la promesa de abordar nuevamente el tema de la crítica. Y no solamente criticar al crítico, que nos convierte en críticos, lo cual es despreciable también, sino que hablaremos de la crítica como obra de arte. Pero deseamos terminar este vídeo mencionando a unos ilustrísimos extremeños que, gracias a críticos y demás desalmados que hay en el panorama musical, titularon su disco Iros todos a tomar por culo. Así que, críticos, ya sabéis, escuchad a Extremoduro. Soy subnormal.